Hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Estamos terminando la semana de devocionales, es viernes esta noche. Mañana empieza prácticamente ya el trabajo de las escuelas bíblicas de vacaciones porque vamos a visitar las misiones lejanas que están allá en los ejidos de Nuevo León y de Coahuila, quizá también las misiones de las colonias apartadas de Monterrey. Y para llevar los materiales, porque los niños van a llevar la escuela bíblica en su casa, dirigidos por su mamá, pero utilizando los materiales que la iglesia y el equipo de escuela bíblica ha preparado para que todo sea redondo, muy bien, un impacto al corazón, a la mente de los chiquitos, de los jóvenes y de los adultos. Esperamos que los papás y las mamás estén presentes y reciban un mensaje fuerte en estas escuelas bíblicas de verano, de vacaciones, ¿verdad? Pero ahorita estamos en el devocional del viernes y el tema de hoy es el número de los levitas. Hemos estado viendo cómo funcionaba, cómo ordenó Dios que funcionara el área religiosa del pueblo de Dios en Israel. Así como también en los domingos hemos estado revisando cómo funcionó la iglesia del primer siglo en Hechos, los primeros cristianos y la primera iglesia en Jerusalén. Tiene mucho que ver con la forma en la que se inició el trabajo en el área religiosa de Israel. Y ya vimos cómo era el tabernáculo, cuáles eran los instrumentos sagrados, los altares, las ofrendas, los sacerdotes, cómo vivían, cómo el pueblo tendría que haber sido santo para de veras transmitir un mensaje que Dios da a través de su pueblo a las naciones. Ese era el plan de Dios de un principio y sigue siéndolo. Hoy la iglesia es la que debe llevar ese mensaje a las naciones. La iglesia judía y la iglesia mexicana y la iglesia de todo el mundo trabajando en llevar el mensaje. Pero hoy vamos a ver a un grupo de personas muy especiales en el templo. En este caso son los levitas. Los levitas. Eran personas distintas a los sacerdotes. Los levitas no eran sacerdotes, pero servían en el templo también. Y pertenecían a la tribu de Leví y eran consagradas al Señor. Y podríamos decir, bueno, pero ahorita ya no hay levitas, hermanos. Ya no hay levitas, no veo ningún levita a ningún lado, no los veo. Pues sí hay levitas y hay levitas en nuestra iglesia y siguen trabajando para el Señor y siguen haciendo un cierto tipo de trabajo muy importante que es fundamental en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia también. Como todas las funciones, como todos los ministerios, como todos los dones que Dios da, las habilidades, los talentos que Dios da y que pide que pongamos a sus pies para que usarnos poderosamente. Pero el revisar lo que Dios ordenó acerca de los levitas nos da una idea muy aproximada de qué es lo que Dios pide a los levitas de hoy en el templo suyo. Vamos a estudiarlos. Se encuentra ahí en el libro de Números, es donde vamos ya. Números 4, Dios habla a Moisés y Aarón y les dice estas palabras. Nada más vamos a leer unos 5 o 6 versículos porque es un capítulo largo y solo estos 5 o 6 versículos vamos a leer. Ustedes síganlo, va a aparecer aquí en la pantalla. Y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba y hasta los 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Todos los contados de los levitas, de Moisés y de Aarón, y los jefes de Israel, contaron por sus familias según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años y hasta los 50 años, todos los que entraban para administrar el servicio y tener carga en la obra en el tabernáculo de reunión. Y los contados de ellos fueron 8,500
580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Hasta aquí la lectura bíblica, hasta aquí. Pero vamos a hacer un repaso de la función de los levitas. Había en ese tiempo cerca de 8,000 levitas, descendientes de la tribu de Leví, ¿verdad? Y los descendientes de la tribu de Leví fueron aquellos que fueron consagrados al servicio de la casa de Dios en lugar de los primogénitos de Israel. Por Dios se había establecido que todo primogénito y todo varón que abriera la matriz sería consagrado a Jehová. Como pasó con Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Samuel fue un hijo de un levita llamado Elcana, y él consagró a su hijo primogénito Samuel para el servicio del Señor. Bueno, fue el primogénito de Ana. Elcana ya tenía otros hijos con su otra esposa, pero sí fue consagrado al Señor Samuel, ¿no? Ellos no eran los sacerdotes, los levitas. Los sacerdotes eran los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Moisés también fue levita y Aarón fue levita, hijos de Leví. Los hijos de Leví son considerados entonces los herederos de la primogenitura en Israel. Son los primogénitos, son los hijos especiales de Dios, los que le sirven de continuo, porque no todos servimos, sino que hay un grupo de personas que Dios llama para su servicio. Y créame que no hay cosa más grande que ser servidores de Dios. No hay algo mejor que eso. No existe un mejor patrón. No existe una paga mejor. No existen mejores prestaciones de ninguna empresa. Servir al Señor es lo mejor que existe y a lo que podemos ser llamados. Así que los levitas fueron considerados como los primogénitos de Israel para servir al Señor de muchas maneras. Se encargaban los levitas, pues, de las tareas físicas en el santuario. En el santuario había otras funciones como la ofrenda, que eran sacrificar a los animales, ofrecer la ofrenda a los altares, encender el incienso, hacer la oración, intercesión por el pueblo. Eso lo hacían los sacerdotes. Y después hubo sacerdotes especializados en la enseñanza. Pero lo que hacían los levitas era una tarea manual. Debemos entender eso, ¿no? Ahí se describen en este capítulo 4 de Números a 4 familias importantes: los hijos de Coat, los hijos de Merari, los hijos de Gersón. Esas 3 grandes familias de levitas se iban a dedicar a cuidar del tabernáculo de reunión y todos sus muebles y todos sus utensilios y todo lo que formara parte de la estructura del tabernáculo de reunión. De tal manera que los hijos de Coat se dedicaban al transporte de los objetos sagrados. Si iba a ser necesario trasladar el arca y llevarse los altares, o llevarse la mesa de la proposición, o llevarse el candelero, ¿se acuerdan? Todos eran objetos sagrados. Y los preparaban los hijos de Aarón, los empaquetaban, y el que los podía trasladar eran los hijos de Coat. Porque si alguna otra persona dijera, no, yo me la llevo el arca, no ha de pesar nada, en ese momento moriría. Ninguna persona podía hacer lo que no le corresponde, y mucho menos con objetos tan sagrados como era el arca del pacto, el candelabro, el altar del incienso, el altar grande, la mesa de los panes de proposición. No se podía trasladar sino los hijos de Coat, y solo ellos. Y siguiendo todas las medidas de protección que establecía el Señor, los podían llevar sin ningún problema. ¿Se acuerdan cuando se atravesó el río Jordán? Bueno, pues los hijos de Coat cargaron el arca del pacto por medio de las varas y trasladaron el arca a través del
Jordán y lo pusieron en medio, el Jordán se secó y atravesó el pueblo. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, pues eran los hijos de Coat, eran levitas los que hicieron este trabajo. Luego están los hijos de Merari, los que daban mantenimiento a las cortinas. Y vaya que las cortinas, pues nosotros entendemos por una cortina a un lienzo de tela de 1,20 m por 1,50 m en una ventana, ¿no? No eran ese tipo de cortinas tan chiquitas, ¿no? Eran desde el velo del templo, que era un sagrado velo, que era 10 metros de alto y que caía así toda la parte frontal. Era imposible manejarla por un solo hombre, tendría que venir los hijos de Merari y entre todos mover ese tipo de cortina. Las cortinas del templo, porque el tabernáculo de reunión no era de piedra, ni de ladrillo, ni de bloc, era de cortinas, muy gruesas y muy aislantes, pero cortinas al cabo. Así que las cortinas intermedias, las cortinas del atrio, las cortinas exteriores, las tenían que doblar y trasladar cuando se fue el santuario, que estaba en Silo, y luego cuando fue a Jerusalén. Todo eso fue transportado y llevado y mantenido y reparado por los hijos de Merari. Había otros levitas, los hijos de Gersón. Ellos colocaban y retiraban las columnas, las basas, las estacas, las cuerdas que sostenían todas las cortinas que cargaban los hijos de Merari. No sé si ustedes han pasado por Eugenio Garzazada. Aquí al poco andar está un circo. Y ven cómo está la carpa del circo, cuántas columnas hay, cuántas estacas y cuántas cuerdas para sostener un circo en su posición y no se caiga de pronto, sino que es un trabajo fuerte. Y lo hacen los mismos empleados del circo, montan, levantan, bajan, enredan y se los llevan, ¿no? para ir a otra ciudad. Bueno, pues es un trabajo parecido, pero aquello era sagrado y estábamos hablando del tabernáculo de reunión de los judíos y tenían que ser personas dedicadas a eso, consagradas a eso, santificadas para eso, ungidas para eso. Eso los hacía distintos, solamente ellos podían hacerlo y nadie más. Y por ser hijos de Leví no tenían heredad en la tierra, no tenían un trabajo secular, ellos vivían de las ofrendas. Y todos los que hacían un trabajo para la obra de Dios, para el santuario del Señor, recibían su alimento de las ofrendas y así vivían sus vidas y los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos. Ese fue el sistema religioso del tiempo de los judíos. Así que es importante entender que aparte del trabajo sacerdotal existe un trabajo manual. Y es tan importante para Dios como el otro, y también es consagrado al que lo dedica y también es un ministerio porque se consagra para eso y vive del ministerio. Ahora uno dice, bueno hermano, pero aquí ya no tenemos estacas, ni cuerdas, ni cortinajes, ni velos, ni arcas del pacto, ni tenemos mesa de los panes de la proposición, no tenemos nada de esas cosas, ¿no? Ya no necesitamos a los levitas. Para nada los necesitamos. Alguien podría pensar así inocentemente, ¿verdad? Pero recordemos que aquel sistema, aquel formato, fue un tipo de lo que hoy es la Iglesia de Cristo. Que es el tipo, que es el antitipo, es la confirmación, es el cumplimiento de aquel modelo. Hoy tenemos cosas equivalentes. Hay sacerdotes que reciben las ofrendas y que imparten, hacen la oración, la bendición, la palabra. Y hay profetas que predican todo el tiempo. Y también hay trabajadores manuales en el templo. Y manejan las cosas santas, las cosas consagradas para el servicio de Dios. Y nuestro templo está lleno de esos objetos y de esas funciones y de esas necesidades. Y mientras más grande es el templo y mientras más grande es la iglesia, más tareas hay que realizar
dentro de la iglesia. Y eso debemos entenderlo. Hay personas que Dios llamó para el ministerio de proclamación, como el pastor, los misioneros, los maestros. Y hay personas que Dios llamó para administrar, como son los diáconos, tesorería, cosas así. Pero también hay tareas manuales y son de gran importancia como las otras. No podemos pensar que son menos importantes o que no tienen importancia. Si no le damos nosotros la importancia que Dios le da, tendremos dificultades. Empezaremos a tener carencias de todo tipo. El templo estará cayendo a pedazos. Es algo lamentable porque el templo material es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón respecto de Dios. Si consideramos que tenemos un Dios grandioso, buscaremos hacer lo mejor para Él. Y ahí entran muchas funciones, muchas tareas importantes dentro del templo de nuestra iglesia. Y Dios ha enviado a esas personas, las ha enviado. A nosotros nos falta reconocerles, agradecerles, tenerlos en mucha estima, apoyarlos económicamente, cuidar de que no les falte nada, porque son ministros del Señor también, como fueron los levitas en su tiempo, son hoy los trabajadores manuales de la iglesia. Y dirá, pues, ¿qué tanto se necesita ahí en la iglesia? Pues, ¿qué tanto? Bien, pues está la tarea de oficina, que es una tarea pesada y larga. Hoy la hace no solo Silvia, que está al frente de la oficina de la iglesia, que hace muchas de las papelerías y boletines, pero le ayudan a otras personas para hacerlo. Y también tenemos secretaria de actas, que hace los papeles y documentos oficiales de la iglesia. Todo eso es trabajo de oficina, que se hace y se tiene que hacer. Los hermanos que hacen el boletín, y que hacen los boletines de oración, y los comunicados, y las copias de la escuela dominical. Muchas cosas se hacen de oficina, y gracias a Dios porque tenemos a personas así. En algunas iglesias hay personal que está trabajando toda la semana. Es una oficina grande con muchos escritorios, sus computadoras haciendo el material, porque realmente se ocupa. Se hace mucho material nuevo cada semana y se distribuye y se reparte para los coros, para las escuelas, para las diferentes misiones, para todas las salones de clase. El trabajo de oficina es grande si lo analizamos. Yo he tenido que hacer trabajo de oficina porque la pandemia nos exige más hoy, y trabajo de computación y todo eso. Porque sí es un trabajo, me lleva más tiempo eso que otras actividades pastorales que hoy no se pueden hacer, como la visitación. Pero fíjese cómo sí se necesita mucha persona, mucho personal, y mientras más profesionales tengamos, más eficiente sería el trabajo de la iglesia, más impacto llevaríamos hacia el mundo. Hay tareas de limpieza, hermano. Y si limpiar una casa es pesado para nuestras hermanas o hermanos que limpiamos la casa, imagínense un templo de este tamaño, con salones de estos tamaños, con tantas bancas, con tantas butacas que después las vamos a ver, con tantas ventanas, con tantos salones, con tantos lugares. Realmente es un trabajo bien grande. La tarea de limpieza en el templo no se acaba jamás. Si hoy limpiamos, mañana hay polvillo. Es algo tremendo. Y debemos reconocer a los que trabajan en esto y ver que no tengan necesidades, sino que vivan bien de acuerdo a su trabajo, a lo honorable de su trabajo. Hay personas que se dedican al ornato, hay personas que se dedican al video, al audio, que tienen que venirse entre semana a hacer ajustes, que tienen que llegar 1 o 2 horas antes de cada culto para instalar las cosas, echarlos a andar, y que se quedan después de que se acabó el culto a desconectar, a dejar todo listo, porque es un trabajo arduo. Y ya estuvieron trabajando durante la semana, haciendo videos y afinándolos y produciéndolos y muchas cosas, editándolos, programándolos, pegándolos, recortándolos, ver que todo está bien. Es un trabajo de horas y horas
que consideramos un trabajo manual, pero que permite que eso que Dios dio al pastor pueda llegar a mucha gente. Así que aunque parezca que es un trabajo manual, un trabajo administrativo, un trabajo de computación, es un ministerio también, que está contribuyendo. Y mientras más horas se dedican a eso, mejor es el resultado. Y mientras mejor podemos corresponder económicamente a esas cosas para que nuestro levita esté trabajando sin preocuparse, mejor vamos a ver los resultados en estos lugares. Michelle nos dio testimonio de que ahora que vive allá en Niágara, una iglesia la contactó, querían invitarla a trabajar en su iglesia, sí. Y no iba a estar precisamente en una oficina de la iglesia, sino que iba a estar en su computadora haciéndole el trabajo de publicidad y diseño gráfico a fin de proyectar la imagen de la iglesia a la comunidad de una manera muy atractiva para que la gente viniera. A mí me pareció extraño ese tipo de trabajo, le iban a pagar por hacerlo. Y dije, qué interesante que esas iglesias tengan en cuenta que se necesita ese tipo de promoción, una promoción profesional, bien hecha, y que eso puede ayudar incluso más que si se fueran tocando casa por casa, que allá no está permitido, entre comillas, ¿no? Así que son trabajos que parecen manuales, que parecen administrativos, que parecen técnicos, pero que tienen un trasfondo espiritual, una misión que hacer, y da mucho fruto si nosotros realmente nos abocamos a ellas y reconocemos el trabajo de los levitas, si lo reconocemos bien. Hay hermanos encargados de iluminación, de transporte, de enfriamiento del templo, de transmisión de los programas a las redes sociales, de diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y mientras más se hace y mejor se hace, mejores son los resultados, porque estamos sembrando. Y entonces podemos cosechar a su tiempo y Dios dará crecimiento. Lo único que podemos hacer es no sembrar, y ahí sí, no hay fruto ni crecimiento ni nada, porque no sembramos. O sembramos escasamente. Y si sembramos escasamente, escasamente también cosecharemos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios se honra. Y Dios honra a los que le honran. Así que debemos crecer mucho como iglesia en estas obligaciones, en estas tareas del santuario. Dios le dio importancia, nosotros también debemos darle importancia. Y organizarnos mejor, así como Dios quiso organizar a la religión judía y ahora está organizando a sus iglesias para un mejor desempeño social. Dios bendiga, hermanos, Dios bendiga a cada uno de esos hermanos que mencioné y a otros que ni mencioné porque se me fueron de la mente, pero que están funcionando para servir al Señor, en la comunión, en la beneficencia, en la ayuda, todo esto, ¿no? Creo que hay mucho que hacer en la iglesia y debemos reanudar más y más en este periodo pospandémico que se avecina. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Primeramente Dios, el domingo.